Muy bien, antes de pasar al tema de este video, que es algo que se llama el método general para construir pivotales, bueno, es necesario dar un pequeño recordatorio de un resultado muy útil de teoría de probabilidad, que normalmente se le conoce como la transformada integral de la probabilidad. Y básicamente dice lo siguiente, que si x es una variable aleatoria y f mayúscula es su función de distribución, su función de probabilidad acumulada, c de f significa Cumulative Distribution Function, entonces esta variable aleatoria, y igual a f aplicado a la misma x, sigue una uniforme 0,1. Esto es interesante y es muy útil porque sigue esto una uniforme 0,1 independientemente de cuál sea la distribución de la variable aleatoria x, ¿no? Siempre y cuando esta función sea continua. La demostración pues es muy sencilla, calculamos a mano la función de distribución o de probabilidad acumulada de la variable aleatoria y, que por definición es la probabilidad de que y sea menor o igual que algún número real y minúscula. Y por construcciones f de x, aplicado en la variable aleatoria x. Aquí viene la única hipótesis, que necesitamos que esta f se pueda invertir para escribir esta desigualdad con esta f inversa del lado derecho. Esto, bueno, la probabilidad de que x sea menor que algún número es su función de probabilidad acumulada evaluada en ese número. Y f de x la estamos componiendo con su propia inversa y nos queda y. Es decir, la función de probabilidad acumulada de esta variable aleatoria y es justamente la de una uniforme 0,1 y por eso concluimos que y sigue una uniforme 0,1. Esto es muy útil porque, como decía ahorita, esto es sea cual sea la distribución de x. Nosotros queremos buscar cantidades pivotales. Es decir, variables aleatorias que dependan del parámetro desconocido, pero que su distribución no dependa del parámetro desconocido. Entonces, utilizando esta transformada integral de la probabilidad, vamos a ver cómo podemos construir ciertas cantidades que siguen siempre una distribución. En este caso, bueno, me adelanto, va a ser una distribución gamma, que sea cual sea la distribución de la cual estamos nosotros muestreando, la poblacional, nosotros podemos construir una variable aleatoria que depende del parámetro desconocido y que sigue una distribución gamma con parámetros conocidos. Entonces eso es una pivotal y eso es lo que nosotros vamos a poder utilizar para invertir ahí la doble desigualdad que salen a la hora de construir intervalos de confianza. Y bueno, vamos entonces a utilizar este resultado para hacer la siguiente construcción. Se llama el método, entre comillas, general, porque sí, es un método muy general, no es como absolutamente general, pero es muy general, para construir pivotales. Para construir pivotales. Y así no tenemos que depender en cada caso de un truquito o de algo así para construir una pivotal. Esto es algo que se puede aplicar, repito, de manera muy general. Sea, como siempre en este curso, esta colección de variables aleatorias, una muestra aleatoria de una población que nosotros modelamos a través de una densidad conocida f con parámetro desconocido teta, para la cual la función de probabilidad acumulada, f mayúscula, es continua. Nada más estamos pidiendo eso. Entonces, por este resultado que nosotros acabamos de enunciar, la variable aleatoria y igual a f de x y que depende del parámetro teta, sigue una uniforme 0,1. Una uniforme 0,1 por la transformada integral de probabilidad que ahorita acabamos de pintar aquí en color verde. Vamos a definir la siguiente variable aleatoria. Espero que al final sea claro por qué la definimos así. Signo menos el logaritmo de f de xy que depende del parámetro teta. Recuerden que xy, bueno, es la
y el 10º elemento de la muestra, todos tienen la misma distribución. Entonces, para cada elemento de la muestra xy construimos esta variable aleatoria y, o sea, las transformamos todas de acuerdo a esta transformación. Vamos a calcular, bueno, me adelanto, vamos a probar que esta variable aleatoria y' sigue una distribución exponencial con parámetro 1. Es decir, su distribución no depende del parámetro θ. Vamos a probar eso calculando a mano su función de probabilidad acumulada, su CDF. Y vamos a ver que esa CDF es justamente la de un exponencial con parámetro 1. Calculamos así a mano su función de probabilidad acumulada, o sea, su Cumulative Distribution Function. Eso significa CDF, o sea, la F mayúscula. Bueno, pues eso es la de y'. Vamos a evaluarla en un punto U. Pues es la probabilidad de que y' sea menor o igual que algún número real U. Es una función de U, ¿verdad? Entonces, por cómo definimos y', pues es la probabilidad de que menos el logaritmo de f de xy dado θ sea menor o igual que U. Nada más poniendo aquí cómo definimos nosotros menos y'. Esto es igual a, la probabilidad de que algo sea menor a U, menor o igual, es 1 menos la probabilidad de que sea, pues, mayor. Menos la probabilidad de que logaritmo de f de xy dado θ sea menor que menos U. Estoy cambiando aquí también de lugar el signo menos en esta desigualdad. Esto es igual a logaritmo, lo paso al otro lado como exponencial, 1 menos la probabilidad de que f de xy, que depende de θ, sea menor que e a la menos U. Y f de xy es justamente la variable aleatoria y, así sin el prima, pues, ¿no? Es igual a 1 menos la probabilidad de que y sea menor que e a la menos U. Y como y sigue una uniforme 0,1, nosotros sabemos que su probabilidad, bueno, que su CDF, pues es la función identidad, en el caso de la uniforme 0,1. Es decir, esta probabilidad es igual a e a la menos U, ¿verdad? Porque y sigue una uniforme 0,1. Bueno, esta es justamente la función de probabilidad acumulada de un exponencial con parámetro 1, que es justamente la CDF de una variable aleatoria exponencial con, como el parámetro es 1, no importa qué parametrización utilicemos nosotros, θ igual a 1, ¿verdad? Por lo tanto, y', esta variable aleatoria que nosotros construimos acá, bueno, que definimos de este modo, independientemente de cuál sea la distribución f o de la densidad f minúscula, esto siempre sigue una exponencial con parámetro 1, ¿verdad? Nada más sujeto a que esta f mayúscula sea continua. Bueno, entonces cada una de estas estadísticas sigue a una exponencial 0,1. Vamos a construir una con todas ellas, que sea de alguna manera la suma de todas ellas, ¿verdad? Porque la suma de exponenciales, no sé si ustedes sabían, pero la suma de exponenciales sigue una gama. Y para este tipo de cosas hay varios documentos ahí en internet. O por ejemplo en la parte de hasta atrás del libro del Casella hay un apéndice donde vienen relaciones entre diferentes distribuciones. Y ahí uno puede consultar este tipo de cosas de que la suma de exponenciales es una gama y demás. Y me parece también que las ayudantes de este curso compartieron algunos documentos con este tipo de información con ustedes a través de el Google Classroom. Pero bueno, aquí el punto es que entonces la siguiente cantidad Q', vamos a ponerle de nombre, que es la suma de estas y',
que podemos escribir como menos la suma de los logaritmos de f mayúscula, que depende del parámetro teta, sigue una distribución gamma con parámetros n, teta, ¿verdad? Porque la suma de exponenciales pues sigue una gamma. Entonces vemos que esta cantidad Q', coma 1. Esta cantidad Q' pues es una variable aleatoria, ¿verdad? Depende de los elementos de la muestra, depende también del parámetro desconocido, visto como función, pero su distribución no depende del parámetro desconocido, la conocemos nosotros por completo. Entonces es una pivotal. Entonces, Q' cumple la definición de una cantidad pivotal. Podemos entonces, nosotros conocemos, aún sin conocer el parámetro teta, y de hecho, como este método es general, incluso sin conocer, si no conociéramos la forma de esta f mayúscula, nosotros podemos, conocemos por completo la distribución de Q', es una gamma con n,1, n es el tamaño de muestra, eso lo conocemos. Podemos entonces elegir números Q1 y Q2, podemos elegir números Q1 y Q2, tales que la probabilidad de que Q' esté, no lo ponemos entre Q1 y Q2, sino entre menos logaritmo de Q2 y menos logaritmo de Q1, porque ahorita lo vamos a volver a invertir y queremos que nos quede como no tan feo al final. Pero podemos elegir nosotros números Q1 y Q2, tales que la probabilidad de que Q', que es una variable aleatoria, esté en este intervalo de números fijos, sea igual a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, a 1 menos alfa. Si este es el caso, pues entonces esto va a ser igual a, permítanme escribir este 1 menos alfa aquí a la izquierda mejor, para poder seguir desarrollando esta doble desigualdad, que se trata justamente esto de ir pivoteando, ¿no? Por eso me imagino que se llaman cantidades pivotales. Vamos a ver a qué podemos llegar con esta desigualdad para tener finalmente nosotros información sobre el parámetro desconocido. Pero vamos a ver a qué llegamos. Esto es igual a la probabilidad de que, vamos a escribir Q', tal y como está aquí, menos logaritmo de Q2 sea menor que menos la suma desde igual 1 hasta n de los logaritmos de las f's mayúsculas, que dependen de teta, menor que menos logaritmo de Q1. Nada más escribí Q' aquí con esta forma. Me voy a deshacer ahorita de todos los signos menos, recordando que cuando multiplicamos por menos 1 los dos lados de una desigualdad, el signo de menor se invierte o el de mayor se invierte o eso. Entonces me queda logaritmo de Q1, ya sin signo menos, menor que la suma de los logaritmos de f de x y punto y coma teta, y me queda logaritmo de Q2 de este lado. Más o menos repitiendo un despeje o un desarrollo que hemos hecho ya varias veces. Esto puedo escribir la suma de logaritmos como logaritmo del producto, por leyes de logaritmos, logaritmo de Q1. Entonces escribo no la suma de logaritmos, sino logaritmo de el producto de estas f's, punto y coma teta, menor que el logaritmo de Q2. Aquí a este lado no le pasa nada. Esto es igual a, puedo quitar los logaritmos de los tres lados, ¿no? Elevando e a la esto menor que a la esto menor que a la esto, se van los logaritmos. La probabilidad de que Q1 sea menor que el producto de las f's menor que Q2. Aquí nada más se trata de ir siguiendo, esto es pura álgebra. Y bueno, a esto vamos a ponerle de nombre Q, ¿verdad? Sin la prima. Ojo de cuando lleva comita y cuando no. Es nada más como lo estamos definiendo. Esto es la probabilidad
de que Q esté entre, esta cantidad Q esté entre Q1 y Q2, donde Q, que lo definimos así, pues también es una pivotal, donde Q también, al igual que Q', es una cantidad pivotal. Vamos a ver cómo podemos nosotros calcular la función de densidad de Q a partir de la de Q'. Y para ver que de veras es una pivotal y tener un poco más de información. Entonces voy a borrar a ver si ya está aquí. La densidad de esta cantidad pivotal Q, de la pivotal Q, la podemos calcular a partir de la de Q'. La podemos calcular a partir de la densidad de Q'. ¿Verdad? Recordando que Q' sigue una gama con parámetros n y 1, por eso es una pivotal. Nosotros vemos que Q' está definida, bueno, es como menos el logaritmo de Q, o sea que Q es igual a E a la menos Q'. Utilizando nosotros este teorema de cambio de variable de la probabilidad, la densidad de Q valuada en Q es igual a la densidad de Q' valuado en su propio argumento, que es Q', que lo podemos ver como función de Q, por el valor absoluto de la derivada de la transformación que estamos nosotros haciendo al hacer un cambio de variable. Esto implica que, bueno, vamos a escribir aquí signo de igual, esto es f de Q evaluado en Q' como función de Q es igual a menos el logaritmo de Q, la derivada del logaritmo es 1 entre Q, el valor absoluto lo puedo quitar porque esto es una cantidad positiva. Bueno, si lo considero como una cantidad positiva, y pues esto es 1 entre Q por la densidad de la gama, que en este caso sería 1 elevado a la n, por gamma de n, por menos logaritmo de Q a la n menos 1, por e a la logaritmo de Q. Esta es la densidad, entonces, de esta pivotal Q. Vean cómo no depende del parámetro desconocido, y por lo tanto es una pivotal. Aquí nada más, bueno, me fui un poco rápido en los detalles técnicos, creo que no son tan importantes. Lo importante aquí es que si estamos nosotros tomando muestras de una población con función de probabilidad acumulada continua, entonces nosotros podemos asegurar que siempre existe una pivotal, porque este método que acabo ahorita de mostrar, esta Q igual a menos el logaritmo de la suma de no sé qué, la suma de los logaritmos, eso es una pivotal. Entonces una pivotal de que existe siempre. Eso, bueno, no resuelve a lo mejor por completo el problema, porque puede ser que no se puede invertir. Ese sería el siguiente paso. Pero lo que sí sabemos es que si la función de probabilidad acumulada, si la CDF es monótona, entonces seguramente se puede invertir, bueno, se puede invertir y vamos a poder construir el intervalo de confianza tal y como nosotros queríamos. Eso es lo importante, vamos a escribirlo. Es decir, si estamos tomando muestras o analizando una población, tomando muestras de una población con CDF continua. Recuerden que la población nosotros la modelamos a través de una función de distribución y lo que estamos pidiendo es que la CDF sea continua. Entonces, a fuerzas existe una pivotal. A fuerzas existe una cantidad pivotal. Tal y como nosotros la acabamos de construir, esa Q' o esta Q son pivotales siempre. Todavía no sabemos, aún no sabemos si la vamos a poder invertir, que nosotros queremos invertir la pivotal para hacer el intervalo. Aún no sabemos si la podremos
invertir. Esperamos que sí. ¿En qué casos? Sin embargo, si la... Recuerden que por definición o construcción, no sé cómo se dice, una CDF siempre tiene que ser una función no decreciente. Puede ser monótona creciente o creciente y luego plana, y estamos pensando más que es continua, ¿no? Si la CDF es monótona, o sea que es estrictamente creciente, pues entonces esta cantidad, el producto de todas ellas, tiene que ser, es monótona. Bueno, es monótona como función de teta. Como función de teta. Entonces, este producto es una cantidad, una función monótona. Monótona también como función de teta. Como función de teta. Para cada muestra posible. Para cada muestra posible. Y si es monótona, es estrictamente creciente en un intervalo cerrado, entonces vamos a poder invertirlo, vamos a poder dar ese paso y vamos a poder entonces construir un intervalo. Si eso pasa, o sea que la CDF sea continua y monótona, lo cual es no es tan restrictivo, pues, ¿no? O sea, muchas son así. Si eso pasa, entonces podremos construir un intervalo usando la pivotal Q o Q' y eligiendo dos números, Q1 y Q2, a partir, esto se suele hacer de tablas de la distribución gamma, a partir de tablas de la distribución gamma, tales que la probabilidad o el área bajo la densidad de la gamma entre, perdón, aquí sin este 1, entre estas dos cantidades, menos logaritmo de Q2 y menos logaritmo de Q1, de 1 entre gamma de n por z a la n menos 1, esta es la densidad de la gamma con parámetros n y teta igual a 1, sea igual a 1 menos alfa. Es decir, nosotros tenemos nuestra pivotal Q, de lo que se trata es de elegir números Q1 y Q2 tales que satisfagan esto, donde este es el área bajo la densidad de una gama con parámetros n, el tamaño de muestra, y teta igual a 1. Es decir, es completamente conocida. Bueno, con tablas de la gama o con algún software estadístico, con R por ejemplo, vamos a poder nosotros calcular este Q1 y este Q2. Y ya que tenemos el intervalo, el siguiente y último paso va a ser ver cómo nosotros podemos elegir además estos Q1 y Q2 sujetos a esta restricción para que sea, si se puede, el intervalo más corto posible y si no, el intervalo con la longitud esperada más corta. Bueno, vamos a dar un ejemplo porque a lo mejor no está muy claro este método. De hecho, bueno, vamos a dar más de uno, pero ahorita en este video vamos a dar uno al menos. Ejemplo. Supongamos que estamos tomando muestras de la siguiente densidad. Esta es una muestra aleatoria de una población con densidad f de x es igual a teta por x a la teta menos 1. Definida, o bueno, con dominio en el intervalo, no con dominio, con soporte en el intervalo 0, 1. Esta es la densidad, al menos para este ejemplo. Vamos a construir un intervalo para teta desconocido al 100 por 1 menos alfa por ciento utilizando este método que acabamos de describir en su forma general. Construir, esa es la tarea, un intervalo o el objetivo para teta al 100 por 1 menos alfa por ciento, nivel de confianza. Bueno, lo primero que necesitamos, recuerden que las pivotales estaban dadas en términos de
la CDF, pues vamos a calcular la CDF. Eso es lo primero. Calculamos la probabilidad, la función de probabilidad acumulada, F mayúscula, de X, que es el área acumulada hasta ese punto, es decir, entre 0 y X, ¿verdad? Porque nuestra densidad empieza en 0, de la densidad. Aquí no hay que ponerle X, hay que ponerle algún otro nombre, porque es una variable de integración. Aquí ponemos el soporte de la función. Y bueno, esta integral es muy fácil. Teta sale de la integral, me queda la integral de t a la teta menos 1. Entonces hay que sumarle 1 a la t a la teta dividido entre teta, que se va a ir con el mismo parámetro teta que está afuera. Y queda entonces x a la teta, bueno, valuado de x a 0. Si x está entre 0 y 1. Y 1 si x es mayor o igual que 1, ¿verdad? Así se ve entonces la CDF de esta distribución. Bueno, es igual a 1 si x es mayor a 1, porque si ya nos pasamos de el soporte de la densidad, pues entonces ya se acumuló toda el área, ¿no? Esta función tiene que integrar 1 en el intervalo 0, 1. Y de hecho ustedes pueden comprobar que en efecto es así. Bueno, ¿y eso qué? Entonces, vamos a escribir esta función de, bueno, la CDF de esta distribución como x a la teta por una función indicadora en el intervalo 0, 1, más esta función indicadora en el intervalo 1, infinito, ¿verdad? Este segundo sumando lo que nos está diciendo es que si x es mayor a 1, entonces esta f es exactamente igual a 1. Bueno, elegimos números Q1 y Q2 de acuerdo a esta condición, la que, bueno, ahorita no debí de haber borrado. 1 menos alfa, este plumón ya no pinta, vamos a ver si pinta el rojo. Igualito a las clases presenciales, que se acabe el plumón. Y ¿de acuerdo a qué? Ah, sí, a 1 menos alfa. De ahí nos vamos a las tablas de la distribución gamma. Elegimos Q2 y Q1 de manera que satisfagan esta condición de aquí, donde n es el tamaño de muestra. Nosotros elegimos cuál es este nivel alfa a la menos z de z, con tablas de la gama, con un software estadístico como R, por ejemplo. Ahí está, ya encontramos Q1 y Q2. Eso no depende de esta distribución, eso no depende de teta, eso no depende de nada. Eso siempre es una gama con parámetros n, 1. Y hacemos entonces esta desigualdad que vamos a pivotear. 1 menos alfa es igual a la probabilidad de que esta cantidad Q esté entre Q1 y Q2. Y bueno, lo escribimos para este caso particular. Esta es la probabilidad de que el producto de estas x's pues es el producto de, si yo estoy en el intervalo 0, 1, pues xy a la teta. Y hay que ahí nada más tener cuidado con cómo hacemos el producto de las indicadoras. Pero ahorita de aquí para abajo vamos a hacer como que estamos en el intervalo 0, 1. Todas las observaciones. Menor que Q2. Y pues se trata básicamente ahora de ver cómo lo hacemos para despejar de aquí teta. Ese es ahora el objetivo. Queremos despejar teta. Bueno, pues ahora lo que sigue ya es nada más álgebra. Voy a sacar logaritmo de los tres lados de esta desigualdad. Recuerden que cuando yo escribo logaritmo es logaritmo natural. Menor que teta por el logaritmo de este producto. XY menor que el logaritmo de Q2. Sí, muy bien, ¿verdad? Porque
logaritmo de este producto. Este producto lo puedo escribir como el producto elevado eso a la teta. Entonces, por leyes de logaritmos, el parámetro teta lo puedo bajar del logaritmo natural. Ahora, ¿qué hago? Voy a multiplicar los tres lados de la desigualdad por menos 1. Recordando que eso me invierte siempre los signos. Menos logaritmo de Q2 menor que menos teta. Logaritmo de... Porque, ojo, si... Noten ustedes cómo estas x's tienen que estar entre 0 y 1. A fuerzas. Entonces, el producto de ellas es un número entre 0 y 1. Logaritmo natural de un número entre 0 y 1 es algo negativo. Entonces, ojo que esto que voy a poner aquí, esto que está aquí entre puntitos, es un número negativo siempre, ¿no? Hay que tener en cuenta eso a la hora de que nosotros lo despejamos de una desigualdad. Entonces me queda... ahora lo paso dividiendo, ya con todo y su signo, se va con estos signos menos se van, y me queda la probabilidad de que el logaritmo de Q2 entre logaritmo de este producto de xy sea menor que teta, menor que logaritmo de Q1 entre logaritmo de este producto. Y ya está, eso era lo que queríamos, despejar teta de ahí. Y por lo tanto, este intervalo, logaritmo de Q2 entre logaritmo de el producto de la muestra, coma, logaritmo de Q1 entre el mismo denominador, es un intervalo para teta al 100 por 1 menos alfa por ciento. El intervalo es aleatorio porque vean en los dos casos los denominadores dependen de la muestra y la muestra es aleatorio. Y el nivel de alfa nosotros, bueno, eso como se ve manifestado en el intervalo, es a través de estos números reales Q1 y Q2. El siguiente paso sería, no lo vamos a hacer ahorita, ahora ¿cómo le hacemos para buscar Q1 y Q2 tales que tenemos el intervalo de menor longitud? Pero lo que habría que hacer sería escribir la longitud del intervalo, que sería este extremo menos este, utilizar la restricción, el área bajo la curva de la gamma entre menos logaritmo de Q2 y logaritmo de Q1 es igual a 1 menos alfa, para escribir esa longitud como función nada más de una variable independiente, ya sea Q2 o por usos y costumbres Q1, y luego optimizar esa función. Pero en vez de hacer eso, quisiera ahorita dedicar los últimos minutos de este video a algo que puede ser más útil, y es algunos casos generales de densidades o distribuciones en las cuales es muy fácil encontrar pivotales sin tener que recurrir a este método que en efecto puede llegar a ser tedioso, sobre todo en los cálculos o en el álgebra. Para ver esto voy a usar nada más un pequeño recordatorio de algo de probabilidad que se refiere a qué significa que un parámetro sea de escala o qué significa que un parámetro sea de localización. Vamos a ver si pinta este plumón azul. Recordatorio si pinta. Igualito, les digo a las clases presenciales. Recordatorio de probabilidad. Sea X una variable aleatoria con densidad F que depende de un parámetro teta. Primer punto de este recordatorio. Si nosotros podemos escribir esa densidad como 1 entre teta por una función h valuada en x entre teta, donde h también es una función de densidad, no necesariamente la misma, donde h es una densidad, y ya está dejando de pintar mi plumón. Recuerden que una densidad, que algo sea densidad significa que siempre es positivo y que integra 1, básicamente, ¿no? Bueno, positivo o 0. Voy a seguir escribiendo el recordatorio con negro porque
el rojo todavía pinta. Donde h es una densidad. Entonces se llama que θ es un parámetro de escala. Entonces, θ, así se llama, es un parámetro, es una definición, de hecho, de escala. Por ejemplo, no me gusta este plumón, es que como que pinta doble. Está los pelitos ahí del plumón como que ya se abrieron. Pero bueno, para el siguiente video espero ya tener mejores plumones. ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, en la distribución normal 0 sigma cuadrada, muy igual a 0, varianza sigma cuadrada. Sigma es un parámetro de escala, porque vean, la densidad, que es 1 entre 2 pi sigma cuadrada, la densidad de una normal, pues, ¿no? Nada más que con media 0, entre 2 sigma cuadrada. Yo la puedo escribir como 1 entre sigma, si lo saco aquí de este término, multiplicado por 1 entre raíz de 2pi, sigma cuadrada la escribí aparte, 1 entre raíz de sigma cuadrada es 1 entre raíz de sigma, por e a la menos 1 medio de x entre sigma al cuadrado. Es decir, yo puedo escribir la densidad de la normal 0 sigma cuadrada como 1 entre sigma por esta otra cosa, que es una densidad, es la densidad de la normal 0,1 valuada en x entre sigma. Esto de acá es la densidad de una normal 0,1 valuada no en x, sino que su argumento es x entre sigma. Y por lo tanto, sigma, en esta distribución, es un parámetro de escala. Por lo tanto, sigma es un parámetro de escala. Así se llama. Segunda parte del recordatorio, que significa que un parámetro sea de localización. También es una definición. Si la densidad yo la puedo escribir como una función valuada en x menos θ, donde h es alguna densidad, no necesariamente la misma. Entonces θ se llama un parámetro de localización. θ es un parámetro. Esto es útil porque ahorita vamos a ver una tablita que viene en el libro de George Casella, que dice que cuando tenemos un parámetro de escala o un parámetro de localización, hay una receta para construir pivotales con eso. Vamos nada más antes de eso dar aquí un ejemplo. Igual de la distribución normal. Por ejemplo, en la normal mu con varianza igual a 1, resulta que mu es un parámetro de localización. Ahorita vemos por qué. La densidad de una normal mu 1, pues si sigma cuadrada es 1, me queda 1 entre raíz de 2pi por e a la menos x menos mu entre 2, y esto de aquí va al cuadrado. Y esto es justamente, yo lo puedo ver como la densidad de la normal 0,1, 1 entre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrada medios, pero valuada no en x, sino valuada en x menos mu. Es decir, yo puedo escribir la densidad de f como otra densidad, en este caso la de la normal 0,1, valuada en x menos el parámetro. Y por lo tanto, ese parámetro se llama de localización. De localización. Fin del recordatorio. Y ahora sí vamos a pintar una tablita. Recordatorio. Bueno, esto era importante recordarlo porque resulta que, y ahorita les pongo acá la fuente. Voy a permitirme borrar aquí. El pizarrón no es muy grande. Resulta que si θ es un parámetro de escala, parámetro de
escala, entonces x barra entre teta es una pivotal, siempre. Si tenemos un parámetro de escala, es bien fácil construir una pivotal, x barra entre teta. X barra es el promedio muestral. Y resulta que si teta es un parámetro de localización, entonces x barra menos teta es una pivotal. Es decir, si identificamos que el parámetro desconocido es de localización, entonces es bien fácil construir una pivotal sin tener que recurrir a este método tedioso que acabamos de ver. Bueno, no es que sea tedioso, es que es engorroso en el álgebra, pues, ¿no? Vamos a resumirlo y con esto terminamos con una tablita que les decía es la tablita 9.2.1 del libro de el señor Casella. Que básicamente aquí tenemos cómo es la forma de la densidad. Puede ser que sea de esta forma, x menos mu, o de esta, 1 entre sigma por f de x entre sigma, o bien 1 entre sigma por f de x menos mu entre sigma. Hay que identificar la densidad de la cual estamos muestreando, la densidad poblacional. Si tiene alguna de estas tres formas, es decir, si hay un parámetro de localización o un parámetro de escala o parámetros de localización y escala, localización, es decir, que tenemos de los dos, y escala, entonces va a ser bien fácil construir pivotales. En el caso del parámetro de localización, x barra menos mu es una pivotal. En el caso del parámetro de escala, x barra entre sigma es una pivotal. Y en el caso de parámetro de localización y escala, x barra menos mu entre s mayúscula, donde s mayúscula es la desviación estándar muestral, es una pivotal. Bueno, nada más completamos aquí la tablita. Y con esto terminamos el video de hoy. En el siguiente vamos a ver más ejemplos de intervalos de confianza utilizando estos métodos para encontrar pivotales. En el penúltimo video del tema de intervalos de confianza. Y el último video, nada más nos quedan dos, se lo vamos a dedicar a cómo construir regiones conjuntas de confianza. Es decir, una región, en este caso va a ser en R2, que con cierta probabilidad ahí vaya a estar contenido la pareja de parámetros desconocidos de una distribución. Gracias y nos vemos entonces en el siguiente video.